en la charca, sumergido. Joder, me estoy topando con carpas del tamaño de un becerrillo. Por aquí, 100.000 cangrejillos. El yacimiento es ese, pese a quien le pese. No marques a las reses, márcate tú en el cuello, en el lumbar o en la tibia. O mejor no, que lo haga un propio toro de Lidia. La jibia, pa'l pájaro, ya que le tenemos ahí enjaulado, pa'l pico le vendrá que en demasiado. Y a base de tirón, de mechón, de pelo, tengo al canalla del abuelo, el general furtivo, un mal amigo. ¿No te gusta? Fusta golpeando fuertemente animales en el lomo, no lo quiero. Prefiero ver al clero donando sus collares más preciados a los más necesitados. Achata y echa el cierre, cara liebre, que con fiebre pues no deambula el caramula. Y la chula al final no se lo hizo con Miyaki. Miyaki al final se fue a la tumba sin catarlo. ¿Y por qué? ¿Por qué tú al galgo le cuelgas del árbol si se queda cojo? Si hace falta los conejos yo los cojo y luego arrojo tu ignorancia y crueldad a las aguas más profundas del pantano de San Juan y a volar. Eso le dice la madre jilguero a sus crías jilguerillos cuando están preparadillos para extender las alas. Y a las focas dejarlas ya en paz, no las golpeéis más. Y a los zorros lo mismo. Y si la zorra quiere un chaquetón o un bisón, que se lo pida al rey Melchor o al paje Montilla, que le haremos una estampa al garondo aquí con un par de tablillas. ¿Ahora qué? Ahora el malo soy yo, ¿verdad? Sí. Pues el chimpancé no creo que quiera que vayas a visitarlo a su jaula del zoo, aunque tú lo utilices bien en grande y de reclamo en tus anuncios publicitarios. No matemos ni saquemos a los animales de su hábitat loco, tan natural y necesario. Al furtivo yo, que lo metía en un armario. El armario sí, que lo arrojaba hacia la hoguera. No, espera, que el ecosistema extrema a los límites de la peligrosidad en minutajes muy vertiginosos. Cada vez son menos los juglares frondosos, paisajes y lugares hermosos. Y eso te mosquea, ¿verdad? Me crea impotencia, es normal. Tú vete al Sanadú y alquílate un esquí, anda tontín, que nosotros vemos cómo acaban con los pocos parques y árboles que tenemos por aquí. No a la tala, no a la tala, y sí al sonido del aullido inconfundible del lobezno. Y al cuidado de animales en peligro de extinción. Misión, reforestación, reforestación. Más alto, reforestación, por favor, que tenemos muy avanzado y muy agravado el cáncer de pulmón de este nuestro planeta. Tan necesarios son los árboles para él como la agüita natural diariamente beber al ser humano. Y así, veamos lo que veamos, ni los de arriba ni de abajo, para bien nos concienciamos. Sigamos y cada vez vamos a más. Urgente reducción en emisiones de gas. El medio ambiente no miente y la capa de ozono está muy malita, muy débil y gruñe. La tierra siente con sus catástrofes y variaciones climáticas tan repentinas, chaval. Y es que ciudades por el agua sepultadas quedarán, y por sequía en desierto otras se convertirán. Aunque yo no digo nada que no sepamos. Ahora dicen que en el fin de la era del petróleo nos acercamos. El hidrógeno, un cambio de energía, el combustible limpio de la libertad. Aunque al paso que vamos, si antes nos reventamos. ¡Ay! Lastinica de planeta, lastinica de animales, porque de nosotros, si ya hablamos del hambre y la falta de asistencia que damos a los más necesitados en los tiempos en que estamos, necles de ser humano.